Hola, soy el doctor Carlos Sala y en los próximos minutos vamos a desarrollar el seminario de zoonosis. Empecemos por dar una definición de zoonosis. Si bien van a encontrar diferentes definiciones en diferentes fuentes bibliográficas, yo les presento esta del Ministerio de Salud de la Nación, eh, que dice: la zoonosis constituye un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo o a través de algún fluido corporal como orina o saliva o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser mosquitos u otros insectos. También pueden ser contraídas por consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes o por consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas. Dos conceptos que han estado presentes en los últimos años en la salud pública y en la literatura médica es el de las enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Y como tales, zoonosis, emergentes y reemergentes, ya que una gran proporción de estas enfermedades son zoonosis, ¿sí? Aquí ven dos definiciones, pero básicamente una zoonosis o enfermedad emergente es una nueva infección, es decir, que hasta el momento no era conocida y entonces se presenta en forma endémica, epidémica o pandémica, como ocurre ahora con el COVID-19, ¿sí? La emergencia de esa nueva infección depende de diferentes características, como pueden ver aquí en este texto, que puede ser por la evolución o una modificación en un agente patógeno que modifica el hospedador, la aparición de un nuevo vector, cambio en la patogenicidad, por ejemplo, que determinan una enfermedad de características clínicas epidemiológicas diferentes. Se considera reemergente aquella enfermedad que modifica una localización geográfica, amplía hospedadores o aumenta su prevalencia. Por ejemplo, en el caso de Zika, que una enfermedad que se conocía su existencia, por ejemplo, brotes que habían ocurrido en Polinesia, pero la reaparición del Zika en el noroeste brasileño y después en prácticamente todo Brasil, inclusive llegando a la Argentina, hace que se considere una enfermedad reemergente. Otro tanto pasa con dengue. Si ustedes miran el mapa del dengue hace 10 años, obviamente iban a encontrar áreas geográficas en América Latina, particularmente en Brasil, cercano al Caribe, las cuales eran afectadas por dengue. Si ustedes miran ese mapa en los últimos 4 o 5 años, van a ver una ampliación de las zonas afectadas por el dengue como consecuencia de la mayor distribución, la mayor presencia del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de esta enfermedad. En cuanto a los factores que determinan la emergencia de infecciones zoonóticas, básicamente hablamos de factores del agente infeccioso, factores del huésped y factores ambientales o cambios ecológicos, ¿sí? En forma simple, los factores del agente tienen que ver con mutaciones, adquisición de material genético, ampliación de hospederos como causa de la emergencia de estos nuevos patógenos, ¿sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso del ébola, un virus que ya se conocía, el cual tenía como reservorio los murciélagos, pero en determinado momento un mayor contacto del hombre con este reservorio del virus determina un brote, determina la adaptación de este virus del ébola rápidamente a una comunidad, la cual se esparce por una región del África en forma dramática, si se quiere, dada la alta mortalidad de la enfermedad. En cuanto a los factores del huésped, resaltamos la resistencia a la infección, dado por las características genéticas del sistema inmune de las personas, y otros factores biológicos como comorbilidades, desnutrición y edad. Sin duda tienen importancia factores poblacionales que tienen que ver con el hacinamiento
y las inmigraciones, particularmente casos de desplazamiento de refugiados a través de diferentes países en diferentes continentes, los cuales pueden provocar cambios en la transmisión de determinados patógenos que se manifiestan como brotes, epidemias o pandemias, además de la globalización que permite el traslado de personas de áreas endémicas a áreas no endémicas, iniciando la transmisión de una enfermedad. Caso típico, nuevamente COVID-19, que se inicia en Wuhan, una ciudad china, pero que dada el traslado de personas de un país a otro, de un continente a otro, rápidamente deviene en una pandemia. Y finalmente, los cambios ecológicos que favorecen el desarrollo de estas enfermedades, como ser el cambio climático, inundaciones, sequías, deforestación, etc. Un aspecto importante en enfermedades infecciosas y también obviamente en la zoonosis es el reservorio de la infección. Sabemos que hay infecciones que para persistir tienen reservorios humanos, es el caso del sarampión, HIV y herpes, cuya persistencia determina que estas enfermedades no sean erradicadas. En cuanto a los reservorios en animales, lo cual define a las zoonosis, vemos que diferentes aves, mamíferos, incluso invertebrados para algunas clasificaciones, se comportan como reservorios de infecciones. En el caso de los monos, para la fiebre amarilla; en el caso de los murciélagos, diferentes virus, como el virus de la rabia, coronavirus, que nos afecta ahora en el medio de la pandemia, y de ahí proviene el virus Nipah. En cuanto a las aves, el virus del oeste del Nilo; podríamos mencionar aquí también el virus de la influenza aviar. Los roedores son reservorios de una variedad de agentes patógenos, tanto virales como bacterianos, incluyendo leptospirosis, fiebre hemorrágica argentina, Hantavirus, rickettsia, entre otras. También objetos inanimados pueden ser reservorios de la infección. En el caso del suelo, Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Clostridium botulinum, cuando contamina alimentos, puede pasar de su fase de resistencia esporulada a una fase vegetativa con producción de una potente toxina que afecta al sistema nervioso central, de la misma forma que el Clostridium tetani cuando contamina heridas. En el caso del agua, contaminación con el vibrio cólera a partir de individuos infectados puede dar lugar a un reservorio que origine brotes de la enfermedad. Alimentos contaminados, por ejemplo, con listeria, y en este caso hay una gran variedad de alimentos contaminados con listeria, pueden también ser foco de enfermedades, ya sea en forma localizada o en forma de brote. El segundo punto de importancia cuando se habla de infecciones en general y zoonosis en particular son los mecanismos de transmisión. Cómo el ser humano adquiere estos microorganismos. Y esto puede ser a través de vectores como mosquitos, caso de malaria; vinchucas, caso de Chagas; garrapatas en la enfermedad de Lyme; pulgas, en el caso de la Yersinia pestis; moscas, cucarachas, lo que se conoce como transmisión mecánica, es decir, llevando microorganismos ya no en el interior del cuerpo, sino en las patas, en el cuerpo, etcétera, transportándolos de un lugar a otro, generalmente contaminando alimentos. Los mecanismos de transmisión es por contacto en forma directa, son el caso de las infecciones de transmisión sexual, en el cual es necesario el contacto piel con mucosa, mucosa con piel, para que pueda transmitirse de forma efectiva estas infecciones. El contacto indirecto se refiere a todos aquellos elementos que englobamos bajo el término de fómites, toallas, utensilios, ropa, etcétera, etcétera, que son capaces de transportar y transmitir bacterias como estafilococo o las bacterias intrahospitalarias. Un gran capítulo de la medicina, de la infectología actual.
Dentro de los mecanismos de contacto también están el contacto con gotas o aerosoles provenientes de individuos enfermos o portadores, y esto caracteriza a la transmisión de los virus respiratorios. Y finalmente, vehículos, ¿sí?, como aguas, alimentos o el mismo aire. Bien, y para ilustrar, ¿no es cierto?, los artrópodos como vectores de estas zoonosis, esta tabla reúne quizás los más frecuentes, ¿sí? Vemos en la primera columna el nombre de la enfermedad, en la segunda columna el agente etiológico, y en la tercera columna cuál es el artrópodo involucrado en la transmisión del mismo. Solamente para mencionar algún ejemplo, el caso del paludismo, cuyo agente etiológico son especies de Plasmodium, todas ellas transmitidas por el mosquito de género Anopheles, ¿sí? Caso más conocido de enfermedad de Chagas, cuyo agente etiológico es el Trypanosoma cruzi, y el artrópodo vector es la vinchuca. Sin querer decir esto que enfermedad de Chagas tiene otras formas de transmisión, como podría ser la transplacentaria, transfusional, oral, etc. ¿Sí? Bueno, y así ustedes pueden repasar cada una de estas enfermedades, ¿sí?, con sus respectivos agentes etiológicos y cuál es el artrópodo vector involucrado en forma fundamental en la transmisión de la enfermedad cuando hablamos de zoonosis. Bien, y en esta diapositiva lo que tratamos de integrar son estos conceptos previos con un gráfico típico en cuanto a la evolución de una enfermedad infecciosa de tipo aguda. Entonces, hemos hablado de los reservorios, hemos hablado de los mecanismos de transmisión, y cuando estas condiciones ocurren, es verdad que individuos los cuales son expuestos a un determinado microorganismo pueden quedar en una situación de portación o infección asintomática, sin padecer síntomas, y algunos de ellos, y en diferentes proporciones, van a desarrollar síntomas de la enfermedad. En este último caso, un cuadro característico, ¿sí?, en el cual el inóculo o el número de microorganismos juega un papel importante, permite identificar diferentes etapas, ¿no es cierto? Un periodo de incubación, que es la ausencia de signos o síntomas, ¿sí?, en el cual los microorganismos inician una replicación en la puerta de entrada hasta alcanzar un umbral que permita la respuesta inmunológica o el efecto patogénico del mismo, el cual se traduce a nivel clínico por un periodo prodrómico inicial, el cual es seguido por un periodo de enfermedad propiamente dicho, en el cual los signos y síntomas son más significativos, más importantes. Al llegar un acné de estos signos y síntomas, ¿sí?, que obviamente tienen relación con la replicación del microorganismo a nivel local o inclusive sistémico, comienza un periodo de declinación, generalmente coincidente con el desarrollo de una respuesta inmunológica, en el cual estos signos y síntomas tienden a desaparecer para dar lugar a un periodo de convalescencia, ¿sí? Sí, el número de enfermedades zoonóticas es muy importante. De acuerdo a la fuente bibliográfica que ustedes recurran, van a ver que hay más de 300, el número podría hasta ser impreciso, por el motivo de que ciertos autores consideran solo zoonosis, transmisión de vertebrados al hombre, otros mamíferos al hombre, invertebrados al hombre, incluyendo vectores, ¿no es cierto? Es decir, que hay una gran variedad de acuerdo a cuán estricta sea la definición. Lo importante es reconocer que existen enfermedades en el hombre transmitidas por animales o otros vectores de origen bacteriano, viral, parasitario y o micótico.
Bien, esta tabla termina de ilustrar el gran número de enfermedades zoonóticas, nada más que de origen bacteriano y producida por virus. Hay algunas que son más prevalentes en ciertas regiones geográficas, en ciertos países, etc. La recomendación es que por lo menos estas, que son un número acotado de las mismas, traten de conocerlas no solo en cuanto al nombre, sino también al agente etiológico y al mecanismo de transmisión, ¿sí? Tanto las bacterianas como las virósicas, ¿sí? Así que no voy a hacer una lectura de cada una de ellas, solamente, y vuelvo a repetir, traten de recordar cuáles son las enfermedades, cuáles son los agentes etiológicos y cuál es el mecanismo de transmisión de cada una de ellas. Hablando entonces de transmisión vectorial, si tomamos como ejemplo la fiebre amarilla, vemos como Aedes aegypti, ¿sí? Un mosquito de amplia distribución en todo el mundo, pero en particular en América Latina, ¿sí? Participa como un vector necesario para la transmisión del virus de la fiebre amarilla. ¿Y cuál es el rol del Aedes aegypti en el ciclo llamado urbano de transmisión? ¿Sí? Entonces acá vemos claramente unas característica particular de esta zoonosis, en las cuales existe un ciclo selvático, como habrán visto en el seminario previo de los arbovirus, en el cual la transmisión se da entre los monos y mosquitos en la selva, pero cuando el hombre invade este medio ambiente en los cuales mosquito y mono conviven con el virus, ¿sí? Se inicia un ciclo urbano en el cual a través de un mosquito peridomiciliario, como es el Aedes aegypti, se transmite la infección viral de persona a persona. Este mosquito es el vector de la enfermedad, particularmente la hembra del mosquito, ¿sí? Que se alimenta para realizar la oviposición y que una vez que adquiere el virus de un individuo enfermo, se convierte en un vector infectante al noveno día de haberse alimentado sobre una persona infectada. Y existe transmisión transovárica, limitando entonces las posibilidades de erradicación del vector de la enfermedad, que es la estrategia para combatir la enfermedad. Sí, para algunas zoonosis la presencia del vector es determinante para la existencia de una enfermedad. En este caso vemos un estudio en el cual trató de determinarse cuál era el área en la cual se podía encontrar Aedes aegypti y por lo tanto el área de potencial transmisión de enfermedades que podían ser acarreadas por este mosquito, concretamente dengue y fiebre amarilla. Este es un estudio realizado en nuestro país en el cual se estudiaron la distribución de Aedes aegypti y como podemos ver aquí en ciudades bastante al sur, considerando que esta es una enfermedad característicamente tropical, hasta una línea que pasa, atraviesa la ciudad de Villa Gesell, para darnos una idea de cuán al sur pueden encontrarse estos mosquitos, agentes transmisibles de diferentes zoonosis, dentro de las cuales dengue y fiebre amarilla podrían ser las más significativas. En cuanto al virus de la influenza, si bien todos sabemos que es de transmisión interhumana, existen ciertas cepas del virus de la influenza que han tenido origen en la transmisión de animales al hombre, algunos episodios ocurridos en forma reciente con una importante gravedad, ¿sí? La posibilidad del virus de la influenza de
producir zoonosis radica en parte en la característica del genoma segmentado, recordarán de micro 1, los 8 segmentos de RNA, y esto permite recombinación en diferentes hospedadores que pueden dar lugar a virus con características diferentes, particularmente en proteínas de la envoltura como la hemaglutinina y neuraminidasa, ¿sí? Estas proteínas son las responsables de el tropismo, de la adhesión y penetración entonces del virus en diferentes organismos, y la variación en estas proteínas de superficie como consecuencia de recombinaciones en el genoma son las que determinan que virus de la influenza presentes en diferentes reservorios puedan eventualmente recombinarse, pasar al ser humano y determinar brotes o epidemias como se ha observado en los últimos años. Bueno, y acá como ilustra el dibujo hay diferentes reservorios de diferentes especies animales, los cuales pueden presentar recombinaciones en la naturaleza, aún desapercibidos para la persona, y bueno, cuando el hombre entra en proximidad con alguno de ellos, este salto interespecie puede dar lugar a que la enfermedad se convierta en una infección de transmisión interhumana, pero con origen en alguno de estos reservorios animales. Bueno, y aquí una foto que ilustra un ejemplo de la proximidad entre el hombre y alguno de estos reservorios. Esta fue una foto muy difundida durante la epidemia de gripe porcina, H1N1. En el caso entonces de influenza, como resultado de estas recombinaciones, tenemos cambios mayores, ¿sí? Y como resultado de mutaciones puntuales en las proteínas virales tenemos cambios menores. Los cambios menores se mencionan como drift, y estos aparecen en proteínas virales, ¿sí? Y es lo que fundamenta el cambio anual en la composición de la vacuna de la influenza, mientras que los cambios mayores se deben a recombinaciones genéticas que dan lugar a virus totalmente diferentes que no son neutralizados por las vacunas estacionales y necesitan entonces el desarrollo de nuevas vacunas que finalmente terminan siendo incluidas en las vacunas estacionales, como ha ocurrido con H1N1, que hoy es parte de la vacuna cuádruple para influenza que se administra anualmente, algo que no había pasado antes del 2009 cuando apareció este nuevo virus. Bueno, cuando estos nuevos virus, entonces, en los cuales la comunidad no tiene experiencia y por lo tanto no tienen memoria inmunológica para los mismos, cuando irrumpen en la comunidad producen brotes, epidemias, pandemias, etc. ¿sí? Este gráfico ilustra lo que ocurrió en el 2009 con la gripe porcina en el término de meses, ¿sí? Fíjense en el gráfico como desde fue la época invernal, desde mediados de mayo y manteniéndose hasta la llegada de la primavera, hubo un brote importante de enfermedad respiratoria por H1N1, influenza de tipo H1N1, totalizando casos de más de 1 millón, ¿sí? de infectados, algo bastante parecido al número de coronavirus al momento que estamos relatando este seminario. Y nuevamente la proximidad del hombre con animales que podrían ser reservorios de diferentes agentes patógenos ilustran cómo pueden originarse estas epidemias, estas zoonosis. En este caso, el resultado fue la epidemia o el brote de gripe aviar
de 1997, que fue trazado hacia el contacto que existía entre aves, ¿sí?, y el hombre en mercados asiáticos, ¿sí? Sí, bien digo, en mercados de animales en la vía pública en algunos países asiáticos. Algo muy similar a lo que hemos escuchado con el coronavirus, aparentemente originado en Wuhan, en mercados donde se vendían animales vivos. En el caso de la gripe aviar o de la influenza aviar, aunque se trató de un virus de alta patogenicidad, con capacidad de producir un número importante de fallecimientos en los afectados, la transmisibilidad de hombre a hombre no fue mucha. Digamos que se pudo determinar el paso de los animales, de las aves al hombre, pero una vez que el hombre estaba enfermo no existía una gran transmisibilidad de la influenza aviar. Vemos los brotes que ocurrieron de, por ejemplo, aquí H7N7 en Inglaterra en el 66, un solo caso que no falleció. Pasamos a Hong Kong, H5N1, recuerden entonces cómo se van mezclando, ¿sí?, cómo se van recombinando la hemoglutinina y la neuroaminidasa para dar lugar a nuevas cepas, nuevas variantes, subtipos del virus de la influenza. En el 97, 18 casos con 6 muertes, ¿sí?, y así sucesivamente, llegando al más extenso de ellos entre el 2003 y el 2009, que fue el de H5N1, ya extendido a el sudeste asiático, África y Europa, en el cual hubo además de 400 casos con una mortalidad importante, mayor al 50%. Acá tenemos el CFR, es el Case Fatality Rate, es decir, la mortalidad atribuida a la infección fue más del 60%, pero afortunadamente la transmisión fue baja. Si no hubiese resultado en una epidemia o aún una pandemia, que hubiese tenido un impacto realmente impredecible para la humanidad. Bueno, aquí tenemos el coronavirus que actualmente está afectándonos, el SARS-CoV-2, con su característica morfología, estas espículas en la superficie que representan esta proteína S, la cual, esta corona, de ahí el nombre coronavirus, esta corona que se observa muy bien en la microfotografía electrónica, permite observar la proteína que utiliza el virus para adherirse a receptores en el epitelio del aparato respiratorio, también del aparato digestivo, ¿sí? Estos coronavirus, los cuales no eran desconocidos como agentes de enfermedad en el humano, había antecedentes de una neumonía grave llamada SARS en el 2002-2003, seguida por otra enfermedad llamada MERS, por las siglas Middle East Respiratory Syndrome, en el año 2012, y ahora tenemos el tercer coronavirus produciendo una enfermedad severa con el potencial, con potencial letal, que es la que estamos cursando y cuyo origen entonces se remonta en primer lugar a murciélagos, con algún huésped intermedio que determinó la posibilidad de adaptación al ser humano y transmisión interhumana. Nada más apropiado para hablar de zoonosis que referirnos a especies de coronavirus, ¿sí? Y en una clasificación de tipo clínico, podríamos decir casi, los coronavirus son conocidos desde hace muchos años como agentes etiológicos de una enfermedad leve. Estas son todas las cepas de coronavirus que se habían aislado hasta el momento, que se conocían que tenían un origen animal. Acá vemos ratones, camellos, vacas, murciélagos,
murciélagos, pero que cuando lograban afectar al hombre y aún cuando lograban una transmisión interhumana, daban lugar a enfermedades leves, de tipo resfríos o cuadros aéreos, cuadros infecciosos de la vía aérea superior. En contraste, tres variantes de estos coronavirus, el SARS-CoV, el SARS-CoV-2 y el MERS coronavirus, agentes etiológicos de enfermedades moderadas o severas, como es el SARS, el MERS y más recientemente el COVID-19. Fíjense que para todos ellos el murciélago es el reservorio propuesto, pero además del murciélago se ha levantado la hipótesis con bastante certeza que el virus tendría que pasar por un huésped intermediario ignorado en el caso del COVID-19, bien establecido en el caso de MERS y en el caso de SARS, antes de infectar al humano. Una vez infectado el humano, sí puede haber transmisión interhumana, como estamos observando en este momento con COVID-19. Bien, COVID-19 tuvo dos virus antecesores, no porque deriven de sino dos eventos que llevaron a el salto interespecie de diferentes coronavirus para transformarlos en virus adaptados al hombre. Uno fue el SARS, el otro fue el MERS, ¿sí? En el SARS, coronavirus provino del paso de los murciélagos como reservorio a un mamífero que no lo encontramos en América Latina, sino que está en el sudeste asiático, y este mamífero, a través de una transmisión zoonótica, ¿no es cierto?, de contacto, logró establecerse en el hombre. Afortunadamente, la transmisión fue rara, tanto desde el reservorio al hombre como interhumano, ¿sí? Aunque hubo obviamente casos muy graves hospitalizados que llevaron al fallecimiento de las personas afectadas. Una alta tasa de mortalidad del SARS, si no me confundo, fue superior al 30%, 30-40%. En cuanto al MERS, nuevamente, reservorio en los murciélagos, un segundo animal intermediario por una transmisión interespecie, ¿sí?, que llevó a una nueva adaptación el virus, el cual desde estos camellos pasó al hombre, pudiendo entonces manifestar también una transmisión interhumana que nuevamente, afortunadamente, no fue muy frecuente, aun cuando la enfermedad clínica adquirida por el hombre sí era una enfermedad seria. Y como vemos acá en el cuadro, se agrega un otro ingrediente que es la transmisión nosocomial, es decir, cuando hay transmisión entre personas, ¿sí?, el riesgo, ¿sí?, que significan los enfermos dentro del hospital cuando no se encuentran aislados o en lugares apropiados para el control de enfermedades que se transmiten por la vía aérea. Bien, y hablando entonces de transmisión del COVID-19 o del agente etiológico del COVID-19, que es el SARS-CoV-2, los tres mecanismos propuestos, hoy confirmados, ¿sí?, que es la transmisión por aerosoles. Creo que hoy podríamos obviar el signo de interrogación porque esto ha sido confirmado en diversos estudios, para el cual secreciones respiratorias que tienen un diámetro inferior a 5 micrones en individuos que están a más de 2 metros de distancia, ¿sí? Esto significa
que secreciones de pequeño diámetro pueden mantenerse en suspensión en el aire en forma de aerosoles, y estas suspensiones en el aire persisten durante varias horas, y en el núcleo de estas gotas existen virus infectantes, y un huésped susceptible adquiriría la infección por respirar el aire que ha sido contaminada por un individuo que ha eliminado este tipo de secreciones, es decir, el aerosol vía respiratoria, respirar aire contaminado, ¿sí? Por un individuo que ha permanecido en un espacio cerrado. Una vía de transmisión más cercana, en la cual es necesario que exista una distancia inferior a los 2 metros, y gotas, ¿sí? Gotas respiratorias, ¿sí? de un diámetro mayor, porque de otra manera estas caerían al suelo sin llegar a afectar a otro individuo. Y en tercer lugar, y un tanto cuestionado, que es el tema de los fómites, ¿sí? Es decir, los objetos inanimados. Si bien se ha establecido que el SARS-CoV-2 puede permanecer viable por algunas horas en diferentes superficies, y que a través de las manos, de la ropa, uno puede adquirir el virus, probablemente desde el punto de vista epidemiológico este sea el menor problema para la transmisión de la enfermedad. Bien, entonces el riesgo de la transmisión por aerosoles ha sido recientemente jerarquizado en relación a otro tipo de transmisión de SARS-CoV-2. Y esto es en cierta forma explicado en esta infografía, que es importante para cambiar un poco el paradigma en cuanto a medidas de prevención. Lo que ilustra entonces acá la infografía es, empezando por este gráfico, una reunión social en un salón, como se ha dicho en los medios y en varios lugares, el contacto social como principal medio de transmisión de COVID-19. Entonces acá vemos el paciente cero, es decir, el individuo infectado, que bien podría estar asintomático, y sabemos que 48-72 horas del inicio de los síntomas una persona transmite, y que fuera de esto, quizás hasta la mitad de los individuos infectados con SARS-CoV-2 no desarrollen ningún síntoma, pero sean capaces de infectar. Vemos que entonces en una habitación, en un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados, existen otras unas 5 personas reunidas, y que esto empieza a las 12, que 4 horas después, sin que los individuos utilicen barbijo y en una habitación cerrada, todos van a estar infectados por SARS-CoV-2, ¿sí? Si luego de 4 horas solo se hubiese utilizado un barbijo, una persona podría haberse mantenido no infectada, pero 4 de 5 habrían sido infectados. Pero si esto se agregan 2 factores: uno, la ventilación del lugar, y 2, la reducción en el tiempo de permanencia, vemos como de los 5, 4 personas ¿sí? habrían logrado no infectarse a partir de un caso índice, ¿sí? Entonces, esta infografía, que pueden encontrar la referencia aquí, tomada de diferentes notas publicadas, ilustra el tema de los espacios cerrados y el uso de barbijo como elementos cruciales en evitar la transmisión de COVID-19. Un segundo escenario es un bar, en el cual ingresa el paciente cero y el resto de los clientes y el personal no se encuentra afectado por COVID.
Vemos qué pasa luego de 4 horas en las cuales no se ha tomado ninguna medida, probablemente ni siquiera cierto distanciamiento. Y fíjense que prácticamente casi todos los individuos de las 15 personas originalmente en el bar, prácticamente el 100% resulta contagiada. Si solamente se hubiese recurrido a la utilización de barbijos, pero si hubiese mantenido la permanencia en el bar, vemos que la probabilidad de contagiarse se reduce a solo 8 personas contagiadas a partir del caso índice. Esto cambia radicalmente cuando a la utilización de barbijo se agrega la ventilación, tanto natural como artificial, en el espacio que ocupan estas personas, aún con la presencia de un individuo infectado. Bien, también tenemos que referirnos a zoonosis parasitarias fúngicas, nuevamente, una larga lista, ¿sí? Y aquí sí no les vamos a pedir el recordatorio de agente etiológico y mecanismo de transmisión, como sí lo hacemos para las bacterianas y virales, pero sí péguenle una leída y recuerden aquellas que son de mayor prevalencia, particularmente en nuestro país, ¿sí? De todas ellas, sin duda, la número 1 a resaltar dentro de las parasitosis está la enfermedad de Chagas, la cual no creo verla en esta lista. Pero sí habría que agregarla, sin duda, Trypanosoma cruzi, hidatidosis, el cual tiene cierta endemicidad en zonas de la Patagonia argentina. Fíjense que erróneamente está incluido dengue en esta tabla, pido disculpas. Y dentro de las fúngicas son muchos menos, quizás las más sobresalientes son las tiñas por contacto directo con mascotas, ¿sí? Generalmente capaces de transmitir hongos agentes etiológicos de micosis superficiales, ¿sí? Todos conocemos el reservorio que tienen murciélagos en el caso de la histoplasmosis y el reservorio de las palomas en el caso de la criptococosis, en las cuales individuos particularmente inmunodeprimidos pueden adquirir enfermedades particularmente severas. Bien, y como es clásico en este seminario, me voy a referir a 2 infecciones zoonóticas bacterianas. Una es la leptospirosis. La leptospira son espiroquetas, ¿sí? Entonces ya recuerden que las características morfológicas se alejaban de lo que conocemos como cocobacilos, ¿sí? No se colorean con las tinciones de Gram. Hay muchas especies llamadas serobares de leptospiras, algunas son patógenas, otras no. Obviamente nos interesan las más patógenas, son bacterias aeróbicas que desarrollan en medios enriquecidos y lo importante es que sobrevive semanas en el agua con pH alcalino y esto hace que sea una bacteria que aparece en brotes en aquellas regiones donde ha habido inundaciones y esto ha ocurrido en forma recurrente en nuestro país. Penetra por abrasiones de la piel y membranas mucosas, algo que es habitual en momentos y zonas de inundación. Los órganos blancos son el hígado, riñón, pulmón y sistema nervioso central. Diferentes serobares en diferentes regiones geográficas dan manifestaciones preponderantes en uno u otro órgano. ¿Cuál es el reservorio de la leptospira? Los roedores. En forma crónica, los roedores eliminan orina y por eso contaminan el agua. Y también el humano infectado o enfermo comienza a eliminar la leptospira por orina en la segunda o tercera semana, evento que es utilizado a los efectos del diagnóstico.
¿sí? No tiene importancia, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, la liberación de leptospiras en la orina humana, porque ya son enfermos que están tratados aislados, sino desde el punto de vista del diagnóstico. Como enfermedad típica, la descripción inicial como ha sido la leptospira icterohemorrágica con reservorio en las ratas, descrita como enfermedad de Weil. Las características de la enfermedad las dicta el mismo nombre, ¿no? Ictero, por producir ictericia, dando por la afección hepática, y hemorrágica, por las lesiones en el endotelio vascular que lleva a las hemorragias, particularmente pulmonares. El diagnóstico de la leptospirosis se hace a través de sangre, orina y eventualmente líquido cefalorraquídeo. A través de la sangre, por el cultivo muy precoz en el curso de la enfermedad, puede detectarse bacteriemia. Más frecuentemente se utiliza la detección de anticuerpos aglutinantes a partir del 7º día. Como dije previamente, la bacteria comienza a encontrarse en la orina a partir de la 2ª semana de la enfermedad y puede observarse en campo oscuro, recuerden que es una espiroqueta, en una muestra de orina centrifugada, o bien el cultivo en medios especiales en laboratorios de referencia. Algunos enfermos con leptospirosis desarrollan una meningitis a líquido claro, en el cual raramente se puede encontrar la leptospira. Esto es una meningitis, es parte de una reacción inflamatoria a la leptospira que ocurre en el sistema nervioso central. Y la segunda zoonosis bacteriana que vamos a describir es la brucelosis, originalmente llamada fiebre ondulante por el patrón de la curva febril que tenían los pacientes, o fiebre de Malta, por haber sido la isla de Malta donde fue descrita por primera vez. Brucela tiene diferentes especies, todas son cocobacilos gram negativos, aerobios e intracelulares facultativos. La capacidad de la replicación intracelular es la que caracteriza una típica respuesta inflamatoria con formación de granulomas. La bacteria es resistente a la desecación y al frío, sensible a calor, luz solar y desinfectante, y puede permanecer viable en el medio ambiente, favoreciendo la transmisibilidad. Brucelosis es de las infecciones denominadas cosmopolitas. Es decir, afectan en todos los países del mundo, y esta recopilación, un tanto antigua si se quiere, pero da una cierta idea de países con alta prevalencia de brucela, que refleja por un lado la presencia de reservorios, el ganado generalmente, y por otro lado controles laxos de salud pública en cuanto a la seguridad de la cadena alimentaria. Y fíjense que hay números que sorprenden, por lo menos para aquella época, como por ejemplo Siria, miles y miles de casos reportados en un año, aparentemente quizás un brote en el 2003, Turquía, Irán, ¿sí? Países de África, norte africano, como Argelia, y aquí vemos Argentina, con un número de casos modestos pero presentes, ¿sí? Probablemente esta situación se haya revertido en los últimos años como consecuencia de mejores controles en la cadena alimentaria. Fíjense que al pie de la tabla se menciona en este trabajo publicado en el New England Journal of Medicine que estos números se piensan que son una masiva subestimación de la verdadera prevalencia. Muy bien. Bien, habíamos mencionado que hay diferentes especies de brucela y estas especies también obedecen a el reservorio animal
el cual aloja las mismas. Entonces, por ejemplo, Brucella melitensis la encontramos en las cabras, en las ovejas y en los camellos. Y esta fue la descripción original de Bruce, de ahí el nombre, 1887, Brucella melitensis o fiebre de Malta. Altamente virulenta en el humano, no nos interesa la discriminación en especies, ¿sí? Los mecanismos para diferenciarlo. Brucella abortus, característica de las vacas, ¿sí? Y estas sí las encontramos en el país, Suis en el cerdo, Canis en los perros, y así sucesivamente. Diferentes especies caracterizan diferentes aislamientos de Brucella. Bueno, en nuestro medio y en general también la transmisión de brucelosis se observa a través del consumo de productos lácteos no pasteurizados, que puede ser en forma de leche, queso, manteca, helados, consumo de carne mal cocida. Recuerden entonces la presencia de esta bacteria en carne de vaca, carne de cerdo, y particularmente en órganos, ¿sí?, donde existan células del sistema retículo endotelial. El contacto directo con animales infectados se observa en los veterinarios. Clásicamente se dice los veterinarios que asisten el parto de vacas infectadas, ya que la placenta de estos animales es muy rica en la concentración de bacterias. La inhalación de partículas aerosolizadas también puede ser un mecanismo de transmisión, y esto es de particular importancia en los personal de laboratorio. Creo que en un examen reciente, un examen final reciente, hubo una pregunta en la cual se presentaba un caso de brucelosis y como guía para guiarlos a ustedes en el diagnóstico, que era el objeto de la pregunta, se mencionaba que el personal de laboratorio había sido contagiado con la misma enfermedad que había consultado al paciente, manipulando una muestra aislada del mismo. Transfusiones de sangre, esto no es ya común dado el control que se hace. La serología para Brucella es una de las técnicas que se aplican a la sangre utilizada para receptores provenientes de donantes en el medio hospitalario, ¿no es cierto? Puede estar presente en cosméticos que contienen tejido fetal de animales, ¿sí? Bueno, placenta también, como conté recién, que se utiliza. Es una enfermedad profesional, obviamente en los frigoríficos y, como mencionamos recién, en técnicos de laboratorio. Y también se menciona dentro del catálogo de armas biológicas. Se ha estimado que un aerosol de Bruselas produciría miles de casos y bastantes muertes. Entonces la puerta de entrada puede ser cutánea. Recuerden en la gente que trabaja en la industria de la carne, los veterinarios, a través de la mucosa respiratoria y aún digestiva por los alimentos. La bacteria multiplica en ganglios linfáticos regionales de acuerdo a la entrada, tiene una bacteriemia en el periodo agudo y localizaciones secundarias en el sistema retículo endotelial, hueso, sistema nervioso, pero también corazón y genitourinario. En la histopatología vemos abscesos en fases agudas y granulomas. Bueno, en esta ilustración, tomada de la revisión del mismo artículo que mencionaba antes en el New England Journal of Medicine, resaltamos el rol del macrófago en la patogenia de la enfermedad, en el cual la bacteria puede resistir la lisis dentro de fagosomas en los macrófagos, ¿sí? Junto con esta forma de resistencia que tiene la bacteria, también es verdad que existe una forma de respuesta inmune efectiva en el individuo
a través de la activación de células fagocíticas y la activación de clones de células T específicas estimulados por la producción de interferón gamma. La producción de anticuerpos por linfocitos B no tiene relevancia en cuanto al control de la infección, pero por supuesto que sí la tiene con respecto a el diagnóstico. La tabla a la derecha muestra los principales órganos afectados y los signos y síntomas que derivan de los mismos. Quiero resaltar que la fiebre es un signo común en los pacientes con brucelosis, particularmente en las etapas agudas de la enfermedad, y brucelosis se considera dentro de las etiologías del síndrome febril prolongado. En cuanto al diagnóstico de la brucelosis, idealmente el diagnóstico directo a través de cultivar la bacteria en hemocultivos. El rédito es bastante amplio y esto tiene que ver con el momento de la infección en el cual se tome la muestra. El cultivo se realiza en medios bifásicos por centrifugación lisis, que ustedes recordarán es una técnica para optimizar el aislamiento, el desarrollo en gérmenes intracelulares, y desarrolla en métodos automatizados radiométricos o colorimétricos como el Bactaler. El desarrollo es lento, por eso se cultivan hasta 4 semanas. Cultivar una muestra de médula ósea por una punción de médula ósea llamada mielocultivo es prácticamente el estándar, porque el hemocultivo, como decíamos antes, puede ser una ventana de oportunidad muy pequeña para recuperar la bacteria, pero aun cuando el hemocultivo ha negativizado, es posible encontrar la bacteria en el mielocultivo con una mayor sensibilidad. En la tercera semana el coprocultivo, aunque esto no es de costumbre hacer, y por supuesto la mayoría de los casos, una vez pasada la fase aguda, se realiza a través de la detección de anticuerpos, test de aglutinación y test de enzimo inmunoensayo. Bien, y en cuanto a la histopatología, como acabo de mencionar, una reacción inflamatoria caracterizada por el granuloma a nivel hepático es propio de esta bacteria, ¿sí? Y generalmente una guía importante cuando pacientes con síndrome febril prolongado y alguna alteración en el hepatograma, se le practica una biopsia hepática como método diagnóstico, y bien viene recordar que todas aquellas enfermedades granulomatosas, brucelosis, tuberculosis, sífilis, y por supuesto que las micosis y algunas no infecciosas como sarcoidosis deben ser tenidas en cuenta ante la presencia de un granuloma. Pero brucelosis con el antecedente epidemiológico confiere una guía muy importante para el diagnóstico en presencia de granulomas a nivel hepático. Bueno, esta es la última diapositiva de la serie. Espero que les haya gustado, y preguntas y comentarios al mail de los docentes.